¿Cómo están? Para mí es una alegría el poder haberlos acompañado a todos ustedes en el desarrollo de estas sesiones tan importantes del principio ambiental. Quiero empezar esta última sesión agradeciendo al personal de PROESAT virtual del sistema Blended Learning, al productor, al director, a todos los amigos que están aquí en esta sala conmigo, que ustedes no pueden ver, pero gracias a ellos hemos logrado terminar este curso, y gracias a su hospitalidad, a su trabajo en equipo y sobre todo a su consagración al Señor, a Dios, que es nuestro Padre Celestial, ellos pueden compartir con ustedes estos temas tan importantes de la educación ambiental vinculados a la naturaleza que el Señor nos entregó en nuestras manos como administradores y protectores de ella. Y así, con este agradecimiento, quiero empezar esta última sesión, que no va a ser la última en un sentido objetivo, porque este video usted lo puede pasar cada vez que usted desea para poder de esta manera contribuir y compartirlo, por supuesto. Yo le suplico que lo comparta con bastantes personas, con todo lo que usted pueda, para todos ir tomando conciencia del problema ambiental. Para esta última sesión les he separado un tema importantísimo que lleva por título Principios ambientales. Antes de empezar, quiero decirles que los principios son algo así como normas jurídicas de estricto cumplimiento. Son la base jurídica, son la base de valores en las cuales se va a establecer todo un sistema de protección del medio ambiente. Se espera que todos los sistemas nacionales de gestiones ambientales, todas las políticas ambientales se basan en estos principios fundamentales. Los principios son importantes porque limitan incluso el ejercicio del poder. Y no solamente hablo del poder político, también limitan el ejercicio del poder económico, ¿no? Que es uno de los poderes que está influenciando y trastornando esta figura, ¿no? de las ideologías republicanas, donde el poder político era el que tenía que primar. Estas formas de poderes van a ser limitados por estos principios. Por eso, en el caso del Perú, tuvimos hasta hace algún tiempo atrás el Código del Medio Ambiente, donde ya se habían establecido algunos principios que deben fundamentar las legislaciones y las leyes vinculadas al medio ambiente. En la Ley General del Ambiente, 28.611, los principios se han establecido también. Hemos cogido principios que hemos extraído del derecho internacional, otros principios lo hemos importado del derecho civil, y otros principios lo hemos importado de los valores, ¿no? Y de los principios axiológicos que guían a toda legislación. Los principios también son directrices, ojo, vemos aquí axiológicas, porque hay valores, por ejemplo la responsabilidad, la solidaridad, la sostenibilidad, etc. Y también técnicos, porque aquí va a haber mucho jurídico y mucha economía también. Estos principios entonces construyen y nos van a dar un contenido y van a facilitar la aplicación de las normas ambientales que cada gobierno en todos sus niveles, o sea, gobierno nacional, regional y municipal, van a promulgar para la gestión del medio ambiente. A ver, bueno, ahí hemos puesto unos martillitos, ¿no? Un martillito ahí, porque la justicia y la ley de los principios también tienen que estar de mano del planeta Tierra y del cuidado del medio ambiente. Vamos a empezar entonces diciendo que la Ley General del Ambiente ha incorporado en su codificación, para ser más exacto, en el título preliminar, es decir, en la primera parte de la Ley General del Ambiente, y ha recogido estos principios que son, si bien es cierto, declaraciones, protocolos, ¿no? Y tratados que ha suscrito el país, son lo que ya dije, una base fundamental e importante para la legislación. Incluso muchos de esos principios, algunos pugnaban para que se establezcan en la Constitución, en la parte del medio ambiente o también en la parte del artículo 2 de los derechos de la persona humana, donde queda claramente establecido que nosotros como personas humanas tenemos el derecho a nacer, vivir, ¿no? y existir en un medio ambiente sano y sostenible. Vamos entonces a ver el primer principio, ¿no? Con ustedes el principio de sostenibilidad. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, que es un concepto muy hablado en temas empresariales, estamos diciendo claramente que es la explotación de recursos naturales, protegiéndolas en su renovación para las futuras generaciones. Es decir, no nos vamos a canibalizar. Recordemos los casos del Perú, que dichos de paso nos trajeron conflictos, ¿no? Algunos de ellos militares con gran perjuicio para nuestra nación. El caso del guano, el caso del salitre, ¿no? Recuerden ustedes la guerra del salitre de 1879, la guerra del Pacífico con el hermano país de Chile y también con el hermano país de Bolivia.
Y tenemos también el tema del caucho, ¿no? Sí, Fiscarraldo. Yo, por ejemplo, tuve una real visión de este tema cuando fui a Iquitos, ¿no? Los que quieren conocer este tema del caucho, estuve en la ciudad de Iquitos algún tiempo atrás y pude ver las grandes casonas, el movimiento, ¿no? Realmente en la selva, en esto del caucho, fue algo tremendo, ¿no? El oro blanco que le llamaban. Fíjese cómo ahora eso ya no existe, ¿no? Hemos canibalizado y extinguido nuestros recursos naturales sin pensar en las generaciones venideras. ¿Qué recurso natural estamos canibalizando el día de hoy? Quizá los recursos minerales, quizá los recursos hídricos, el suelo, por ejemplo. ¿Qué le vamos a dejar a las generaciones venideras? Por eso existe este principio. El principio de sostenibilidad establece la gestión del ambiente y de sus componentes, así como el ejercicio y la protección de los derechos que establece la presente ley, la ley del ambiente, se sustentan en la integración equilibrada de los aspectos sociales, los aspectos ambientales y los aspectos económicos del desarrollo nacional. Cuando nosotros unimos estos aspectos, cuando nosotros unimos estos elementos, obviamente concluimos indefectiblemente de que tenemos que cuidar lo que tenemos para que la nación se desarrolle. Y obvio, hablamos de desarrollo nacional. Y usted en sus estudios básicos de educación cívica sabe que la nación es el pueblo, es la gente, son los seres humanos que formamos parte del pueblo peruano, en nuestro caso, o del pueblo brasileño, del pueblo chileno, o donde se pasen estos videos, ¿no? Y donde nosotros podamos compartir estas imágenes. Bien, si esto es así, entonces el principio de sostenibilidad implica que los gobiernos y también las empresas, el sector privado, que tenga que ver con la explotación de recursos naturales, pueda cuidar no solamente la explotación de esos recursos el día de hoy, sino también que estos recursos se renueven, a veces dejándole a su renovación natural o a veces disponiendo con el uso de la ciencia formas en que podamos renovarlos o protegerlos. El principio de sostenibilidad, no lo olvidemos. Tenemos también el principio de prevención en la gestión ambiental. Nosotros generalmente, cuando tienen en la casa, yo he visto a los padres, yo aún no lo soy, pero alguna vez fui un niño, un bebito, ¿no? Los tomacorrientes, ¿verdad? No dejamos que los niños pongan la mano en los tomacorrientes. Entonces, ¿qué hacemos? Hemos inventado unas tapas con las cuales tapamos los tomacorrientes en la casa cuando tenemos niños. Entonces los niños ya no corren el riesgo de meter los dedos en los tomacorrientes y morir electrocutados. Ahí estamos aplicando el principio de prevención. Es decir, hay un daño real, un daño inminente, hay un daño que está allí. Entonces tenemos que protegernos de ese daño, tenemos que amortiguarlo, amenguarlo. El principio de prevención de la gestión ambiental establece lo siguiente: tiene como objetivo priorizar, prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. ¿Contra qué? Contra los daños obvios y inminentes que están produciendo la forma de explotación, las actitudes y los hábitos que tenemos, ¿no? Como habitantes de este planeta, están dañando el medio ambiente. Entonces tenemos que priorizar en nuestras políticas, priorizar en nuestros manuales de procedimientos, la prevención, la vigilancia y, ¿por qué no?, la fiscalización, que vamos a verlo ya más adelante, de la degradación ambiental producido por nosotros mismos o por terceros, o por actividades que se realizan, ¿no? Actividades económicas, de explotación de recursos naturales, y tenemos que prevenir esos daños, ¿no? Entonces, en todo sistema nacional de gestión ambiental, en la parte de la prevención tiene que haber mucho, ¿no? Tiene que haber mucho. Y de hecho aplicamos ciertos instrumentos jurídicos e instrumentos científicos para poder prevenir. Tenemos, por ejemplo, los EIA, los estudios de impacto ambiental. De esa manera no se inicia una actividad sin tomar en cuenta, ¿no? El impacto ambiental que esa actividad va a causar. Si el impacto ambiental es terrible, o la empresa que lo va a hacer, o el personaje que lo va a hacer, no garantiza que el impacto ambiental será reducido o amenguado, o si fuera fantástico que no haya impacto ambiental, entonces no se permitirá su actividad. Bien, ahora, aparte del principio de prevención y del principio de sostenibilidad, tenemos un principio también muy interesante, ¿no? Y lo dejo ahí el título porque quiero hablarles un poquito antes del principio de precaución, para que podamos entenderlo, su diferencia del de prevención. Por ejemplo, en la prevención, en el ejemplo del bebé que hicimos, del niño, dijimos claramente que tenemos tomacorrientes, ¿correcto? Y le pusimos una tapa para que el niño no se electrocute. Eso es principio de prevención. ¿Y cuál será el principio de precaución? Pues simplemente no ponemos, ¿no?, instalaciones eléctricas en nuestra casa, ¿me entienden? Lo que ocurre es que, mientras que en el principio de prevención tenemos ya un riesgo conocido, en el principio de precaución no sabemos si ese riesgo existe,
Vamos a ver, cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces y eficientes para impedir la degradación del ambiente. ¿Esto qué quiere decir? Si aplicamos el principio de precaución, por ejemplo, a nuestras políticas de gestión ambiental o a las licencias para actividades de explotación de recursos naturales, se plantearía de esta manera. Señor, quiero hacer esta actividad, quiero producir este producto, ¿no? Y yo quisiera pues ya venderlo a la gente. Entonces la autoridad diría, perfecto, muy bien, ¿causa daño? El productor dirá, no sé si causa daño, pero hasta donde yo he visto no causa daño, ¿no? Además, usted como gobernante tiene que probarme que causa daño. El gobernante le dirá, no señor, es al revés, yo no debo probarle que su producto causa daño, usted es el que tiene que probar que no va a causar daño, ¿no? Entonces el principio de precaución se aplica de esa manera. Y si usted no puede probarme que no causa daño, o queda la duda si causa o no causa, mejor no le autorizo la producción de esos recursos, ¿no? Un ejemplo muy concreto es de las torres, ¿no? De las torres de telecomunicaciones, aquellas torres que se instalan. Hasta ahora científicamente se sabe y se concluye de que hay ciertas emisiones, ¿no? Que se irradian de esas torres. Obviamente producen y usan el aire como medio de transporte, esas ondas, ¿no? ¿Causan daño a la salud de esas ondas? Lo sabemos. Entonces, como no lo sabemos, entonces eliminen las torres, ¿no? Obviamente eso no está pasando, porque no se está aplazando el principio de precaución. Por ahí un amigo me comentó, pero es una información que no llegué a verificar, ¿no? O lo pude leer, perdón, también, es un diario, donde en China, en una región de China, el gobernador había prohibido que se den celulares a los niños menores de 9 años, ¿no? Usted sabe que se habla mucho acerca de los celulares. Bueno, esto no es un celular, debe estar por allí, ¿no? Los celulares, ¿no? Van a dañar, producen alguna forma de energía. Se habla de hipersensibilidad a los celulares, ¿no? También al hecho de usarlos, ¿no? Mucho, también causan ciertos daños a los músculos de las manos, ¿no? A los músculos que usamos en los dedos, ¿no? Entonces, no se quiere que los niños sufran de esto. Entonces simplemente se prohíbe que se venda celulares o se dé celulares a esos niños. Ahí se está aplicando prevención o precaución. Precaución, porque nadie ha probado que hace daño, pero tampoco se ha probado que no lo hace. Entonces, si hace o no hace, no lo sabemos, pero no se aprueba el uso de esos, ni se aprueba esa actividad económica, ni se aprueba esa forma de explotación, ni tampoco se aprueba ese producto que quieren sacar al mercado, ¿no? De hecho, ha habido muchos productos que en su momento eran muy beneficiosos y hoy en día sabemos que eran venenos terribles y que causaron muchas muertes de muchas personas. Hablamos, por ejemplo, del DDT, que ya hablamos en algún momento, ¿no? En las tutorías, y también, por ejemplo, el asbesto, lo que se producía en la carrocería de algunos vehículos o lo que se usaba en ciertas mezclas para hacer ciertas formas, ¿no? Con el plástico. El asbesto, ¿no? Mató a mucha gente, el DDT también. Hoy día, ¿de qué estaremos muriendo? De repente tu celular te está matando y no lo sabemos, ¿no? Entonces, si aplicáramos el principio de precaución con ortodoxia, simplemente no se venderían celulares y simplemente bajaríamos todas las torres que produzcan alguna clase de emisión de ondas que puedan dañar el cuerpo del ser humano, ¿no? Quizás de aquí a unos 20, 30, 40, 50 años alguien descubra que eso estaba matando gente, pero para eso usted y yo de repente ya estaremos muertos, ¿me entiende? La importancia del principio de precaución entonces es muy importante, valga la redundancia, para el desarrollo, ¿no? de los nuevos costos. Luego tenemos el principio de internalización de costos, no es muy difícil de entender, ¿no? En toda empresa, todo gobierno tiene que tener un fondo de contingencia para asumir su responsabilidad. El costo de las acciones de prevención, los costos de vigilancia, la restauración, la rehabilitación, la reparación y obviamente la eventual compensación que esté relacionado con la protección del ambiente y de sus componentes, de los impactos negativos de las actividades humanas que nosotros realizamos, todo esto debe ser asumido por el que causa dicho impacto. Entonces, cuando usted va a iniciar un negocio, tiene que internalización. Estamos hablando de internalización, no tiene que ver nada con internacional. Habla de interno. Yo debo, ¿no? ¿Cómo diríamos? Debo asumir internamente, ¿no? Como empresa, como persona natural, los costos los daños que voy a producir, y obviamente tengo que tener un fondo de contingencia, ¿no? Tengo que tener un dinero o algún medio para poder salir adelante en los daños que pueda causar.
y obviamente la eventual compensación. Este principio de internalización se entiende mejor cuando lo concordamos con el que vamos a ver ahorita, ¿no? Que es el principio de responsabilidad ambiental. Ya dijimos que en el principio de internalización yo debo asumir que la actividad que voy a hacer va a causar un daño y por ello voy a tener un fondo, un dinero o algo, ¿no?, de contingencia. No todo es utilidad, ganancia, no olvídese de eso usted, olvídese. Usted no sea un empresario más de esos tantos que hay por allí, usted debe ser diferente, ¿no? El principio de responsabilidad ambiental es mucho más sencillo que el otro. Dice, el causante de la degradación del ambiente y de sus componentes está obligado a adoptar las medidas para su restauración, para su rehabilitación y para su reparación según corresponda. Si usted es el responsable, entonces usted debe pagar. Si usted ha producido ese daño, usted debe restaurar. Si usted rompió o contaminó algo, debe repararlo. Y aquí ya es fácil decirlo, recordemos, es un principio, es la base de muchas normas, ¿no? Y entonces ya va a venir ahí justamente la fiscalización, va a venir la supervisión, va a venir la intervención del Estado y de las entidades privadas que protegen el medio ambiente y van a exigir que el que causa un daño debe resarcirlo. Este principio de responsabilidad ambiental, si le quitamos ambiental sería responsabilidad, lo hemos traído nosotros del derecho civil. En el derecho civil hay lo que se llama la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. La extracontractual señala que cualquier daño que yo cause, yo debo indemnizar. Si aplicamos eso al tema ambiental, si yo causo un daño ambiental, yo debo pagarlo, ¿no? ¿Y por qué debo pagarlo? ¿Con qué lo voy a pagar? Con lo que yo ya ahorré en contingencia, con la que yo ya preví, ¿no? Y lo preví justamente aplicando el principio de internalización de costos, ¿no? Cuando causa el daño ya tengo, ¿no?, si apliqué el principio pues, de internalización de costos, ya tengo un fondo para asumir esa responsabilidad. Obviamente si no lo tengo, imagínense, ¿no? Y aquí no hay muchos seguros, ¿ah? De hecho no hay seguros de temas ambientales. No sé, llamo a algún amigo que trabaja en el sistema financiero de seguros a que innove, ¿no? De repente pueden sacar un seguro de temas ambientales, de repente ahí está el negocio también y de paso pues que contribuye al cuidado del medio ambiente. Tenemos ahora el principio de equidad, esto lo hemos sacado de la ciencia de la axiología. La equidad tiene que ver con la justicia, con la solidaridad, con el equilibrio. Y se aplica para justamente los diseños y la aplicación de políticas públicas deben contribuir a erradicar la pobreza, a reducir las inequidades sociales y las inequidades económicas existentes. Por eso, en algunas sesiones hemos tratado acerca de la pobreza. Ya explicamos que el vínculo que hay entre la pobreza y el medio ambiente pasa por el tema sanitario, pasa por el tema de acceso a los recursos naturales también, ¿no? Porque los pobres, los ricos y todos tenemos que tener acceso a los recursos naturales, a los frutos, a las plantas, al agua, al paisaje, al medio ambiente sano, porque es derecho humano de la persona, derecho universal, ¿no?, el vivir en un medio ambiente sano y sostenible. Así que este principio de equidad se debe aplicar a todas las políticas de gobierno, a todas las políticas de todos los niveles de gobierno y que tienen que buscar justamente, no solamente pues, el que vivamos en un ambiente sano, sino que junto con el concepto del medio ambiente sano, también tenemos que tener el concepto de la explotación de los recursos naturales y que todos los seres humanos, pobres y ricos, debemos tener acceso a esos recursos naturales. Y obviamente allí el tema de la pobreza va a encontrar una nueva forma de explicación y de atención. Tenemos también aquí el principio de gobernanza ambiental. No sé si me estoy dirigiendo a un político, a un futuro gobernante o a aquellos que trabajan en el poder. Pues bien, la gobernanza ambiental no significa que un gobernante va a hacer lo que quiera, ¿no?, respecto al tema ambiental. Por el contrario, la gobernanza ambiental, una verdadera gobernanza ambiental, va a tratar de dirigirse a las zonas bajas, por decir un concepto bajo, ¿no? En realidad me refiero al pueblo, a las comunidades, a las ONGs, a los civiles, ¿no?, que no están en el poder, sino que están siendo gobernados, ¿no?, a los gobernados, para que ellos contribuyan también a los sistemas de política y de gestión ambiental. No se trata de que el gobierno quiera hacer todo, sino que tiene que lograr participación. El diseño y la aplicación de las políticas públicas ambientales se rigen por el principio de gobernanza ambiental, que conduce a armonizar las políticas con las instituciones, con las normas y con los procedimientos, ¿no? Una mesa con 4 patas: políticas, instituciones, normas y procedimientos, en el cual se va a sostener la gestión ambiental, en el cual se va a sostener un buen gobierno, ¿no?, que va a proteger el medio ambiente.
Obviamente que cuando hablamos de instituciones no estamos hablando de entidades del Estado, ¿no? Solamente. Estamos hablando, o sea, MINAN, OEFA, ¿no? El Ministerio de Agricultura. Estamos hablando también de instituciones de la vida civil. ONGs, universidades, colegios, kindergarten, ¿ah? ¿Qué le parece? Comunidades campesinas y nativas, pueblos indígenas, ¿no? Todos ellos deben participar en el tema medioambiental. Y cuando hablamos de normas, creo que la Ley General del Ambiente, por ahora, y otros procedimientos, otras normas inferiores, van a estar vinculados al tema de la protección ambiental. Y cuando hablamos de política, estamos también hablando de la actitud política, de la voluntad política, de poner